tardes a todos. Bueno, vamos a empezar un poco eh, esta clase. Yo les voy a compartir un Power que después se los voy a hacer llegar. Eh, Díganme si se ve bien. Sí, sí, sí. ¿Se ve, no? Sí, Bueno, profe. perfecto. Bueno, bárbaro. Básicamente, este encuentro tiene que ver con esto, con transcurrir un poquito este capítulo de la especialidad de la medicina legal, que es la psiquiatría forense o la psiquiatría legal, que como ustedes ya habrán visto en otros aspectos de este mundo de la medicina legal, tiene algunas cuestiones que se asemejan a la medicina asistencial, es decir, a la medicina que hacemos en el consultorio, en donde tratamos a un paciente, evaluamos a un paciente, hacemos un diagnóstico, ensayamos un tratamiento para mejorar la salud de esa persona, ¿no? Ese es el objetivo. En este caso, la salud mental. En el caso de la psiquiatría forense, así como sucede en las otras ramas de por ejemplo, la traumatología legal, la ginecología legal, etcétera, etcétera, en todos los casos, acá la especialidad vuelca sus conocimientos en función de lo que pide o lo que demande el mundo del derecho. Es decir, cuando hay alguna situación legal en la cual un juez o alguna de las partes, algún abogado, eh, presenta alguna duda en lo que tiene que ver con la salud mental de una persona, bueno, nosotros somos los que vamos a responder esas preguntas. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es decir, acá también hacemos como en el caso de la medicina asistencial, evaluamos una persona, hacemos un diagnóstico, pero luego los caminos se separan y no es que nosotros ensayamos un tratamiento, sino que lo que hacemos es responder las preguntas que nos hace el mundo jurídico. De eso se trata, ¿no? Hacer pericias para este tipo de situación. Eh, Obviamente yo me desempeño en mi consultorio, digamos, hago medicina asistencial, hago psiquiatría, en este momento estoy en mi consultorio, eh, y atiendo pacientes y lo veo desde este punto de vista asistencial, en el cual todos nos formamos en la facultad, pero luego, bueno, viene esto, ¿no? El cambio de chip y el cambio de un poco eh, de óptica en cuanto a qué es lo que tenemos que evaluar y cómo lo tenemos que evaluar en una persona que estamos peritando para, como decía antes, responder algunas preguntas que no hace un juez o no hace un abogado. Pero bueno, un poco volviendo para atrás, si nos vamos a parar inicio, ¿no? de un inicio en común con la medicina asistencial, como le venía diciendo antes, nosotros nos paramos desde la semiología psiquiátrica, ¿eh? Con estas funciones mentales, es decir, nosotros cuando hacemos semiología, eh, y hacemos la evaluación de las funciones mentales, esto que aparece como una lista de supermercado de cada una de las funciones mentales que evaluamos, cuando entrevistamos a alguien, bueno, es lo mismo que la medicina asistencial. Como decíamos antes, los caminos se separan después. Luego de hacer un diagnóstico y una evaluación y una semiología psiquiátrica. Entonces partimos de la misma base que la semiología tradicional, que la semiología asistencial. ¿Y cuál es esa base? Esto que les muestro acá, que como digo, hay un montón de autores, un montón de bibliografía al respecto, eh, y que por supuesto que ustedes pueden seguir o incluso en sus clases, lo que tiene que ver con salud mental, con psiquiatría, en la facultad, seguramente les habrán mostrado y les habrán enseñado de esto. Entonces no voy a ahondar demasiado en esta cuestión, pero sí entender de que partimos de la misma base y que ahí sí, como dije antes, ¿no? Como hay muchas escuelas, mucha bibliografía, hay muchas por ahí opiniones
disímiles en algunas cuestiones semiológicas. Bueno, pueden encontrar distintas formas de clasificar la semiología o de clasificar las alteraciones de las funciones mentales. Lo que siempre, y como primer punto me parece importante entender, es que así como sucede que en otras especialidades o en lo asistencial, por ejemplo, uno puede tomar distintas bibliografías y está bien y uno puede fundamentarlo. En la medicina legal uno trata de ampararse en la bibliografía que tenga validez forense. Entonces no es cualquier bibliografía que yo pueda utilizar para, por ejemplo, hablar de semiología. Entonces cuando yo tengo que ir a un juicio oral y declarar, y del otro lado hay otro psiquiatra, de la otra parte, bueno, yo puedo hablar un lenguaje en común, que es un lenguaje en el cual tenga que estar validado en lo forense. Eh, Porque si no, es como un diálogo de sordos en donde cada uno se para desde su escuela y su bibliografía y no llegamos a ningún acuerdo y, en definitiva, no llegamos al punto. ¿Cuál es el punto? Otra vez, responder preguntas del mundo jurídico y aclararle las cosas. Porque, a ver, ¿por qué nos preguntan los abogados o los jueces a nosotros? Y nos preguntan las cosas porque realmente no, ellos no saben de psiquiatría, no saben de medicina. Entonces, necesitan preguntarnos a nosotros, los médicos legistas, qué es lo que sucede y específicamente en esta cuestión, en psiquiatría forense específico, qué es lo que pasa con una persona. Entonces, no tiene sentido que nos escondamos detrás de tecnicismos complejos en donde lo único que sucede es que no, digamos, ni los jueces ni los abogados entienden nada de lo que estamos diciendo y no aclaramos ninguna cuestión. Entonces, no es una buena medida o no es una buena decisión o una buena opción ampararse o quedarse en un lugar técnico raro, no sé, por decirles algo, una escuela japonesa de psiquiatría, la escuela alemana, que es buenísima, es muy rica en lo psiquiátrico y en lo semilógico, pero que muy poca gente maneja y que no es una cuestión validada. Entonces, ¿se entiende el concepto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, hablar un lenguaje en común. Y bueno, en ese sentido, las funciones mentales, eh, tanto la Organización Mundial de la Salud como en sus libros diagnósticos, como la CIE, o la APA, que es la Asociación Americana en Psiquiatría, eh, nos hablan de estas funciones mentales que tenemos que evaluar. Y otra vez, se muestran como lista de supermercado, pero no lo son tal, sino que hay que ir evaluándolas una a una para una cuestión de la descripción, pero cuando nosotros hablamos con un paciente o con una persona a evaluar, lo que hacemos es justamente evaluar una a una en un modo más automático. Los primeros años de formación de la especialidad de psiquiatría tiene que ver con esto, con hacer ojo y oreja, ¿no? Escuchar mucho al paciente y hacer mucho ejercicio en lo que tiene que ver con la semiología. Entonces, bueno, tenemos las funciones mentales que son estas: la conciencia, la atención, la concentración, la memoria, la sensopercepción, la orientación, la afectividad, la actividad o el aspecto volitivo de las personas, el pensamiento, la parte cognitiva, y luego evaluar un poco lo que tiene que ver con el sueño, alimentación y sexualidad. Entonces, eso abarcaría todas las funciones mentales del ser humano a evaluar desde el punto de vista psiquiátrico. Como digo, no me voy a detener mucho en cada una, sí entender de que cada una está relacionada, por ejemplo, con la otra, por ejemplo, eh, y, y modifica la otra. Por ejemplo, la conciencia tiene que ver con un modo quizá no desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? Desde el punto de vista freudiano, de la conciencia inconsciente, sino que lo que quiere decir acá la semiología es una cuestión de estar de vigilia, es decir, estás vigil o estás obnubilado o estás confuso o estás en coma, ¿no? Entonces, eso es lo que se modifica cuando está afectada la conciencia. Entonces, imagínense que si hay una persona que está en un estado confusional, por ejemplo, por una alteración metabólica, por una hipoglucemia, pongámosle,
y tiene un estado de obnubilación o de confusión, por supuesto que su atención va a estar afectada, su concentración va a estar afectada, su memoria va a estar afectada, la sensopercepción también, o sea, la orientación no va a estar orientada en tiempo de espacio. O sea, cada una modifica a la otra. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, sino que no es una independiente, digamos, cada una fuera e independiente de la otra. La atención, por ejemplo, tiene que ver con esto de eh, cuando ponemos algo en el foco de la conciencia, le estamos prestando atención. Por ejemplo, ustedes están prestando atención a lo que yo digo, entonces me están poniendo en el foco de atención y ese foco máximo es la concentración. Cuando se ponen a estudiar, dicen, bueno, me voy a poner a estudiar, me voy a sentar, empiezo a leer algo y intento fijar en la memoria, que es el paso siguiente. Primero lo que tengo que hacer es concentrarme en lo que estoy haciendo. Si yo estoy distraído o mi concentración está muy baja o es muy mala, me va a costar mucho prestar atención, prestarle esa concentración y a su vez memorizar. Fíjense cómo están relacionadas las tres, ¿no? Entonces, muy importante esta cuestión de cuando estamos entrevistando a alguien, nosotros estamos midiendo si está concentrado en lo que le estamos diciendo y le estamos preguntando. Eh, la concentración normal se le llama euprosexia y luego las alteraciones pueden estar para arriba o para abajo. Imagínense alguien con una concentración afectada, hacia abajo, una hipoprosexia. Por ejemplo, en el caso de, este, no sé, personas con alguna demencia, personas con, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, que no aparecen como desconectadas un poco. Eh, algunos retrasos madurativos, ese tipo de casos, podemos encontrar una hipoprosexia. Y en el polo opuesto, una hiperprosexia, por ejemplo, cuando estamos con mucha concentración por demás, mucha atención, mucha concentración. Por ejemplo, en el uso de algunos estimulantes, puede ser un consumo de alguna droga que genere un aumento de esa atención y concentración. Eh, por el otro lado, tenemos un tipo especial de afectación de la atención, como la paraprosexia, por ejemplo, en los trastornos bipolares. eh, si saben a qué me refiero con el trastorno bipolar, ¿han escuchado hablar del trastorno bipolar? El trastorno bipolar que alterna periodos de depresión, periodos de estados depresivos con periodos de estado de manía o hipomanía. En la manía un estado de euforia, en donde la atención está todo el tiempo exaltada hacia arriba, pero en una atención espontánea, porque hay dos tipos de atención, la atención espontánea y la atención voluntaria. Volvemos al caso. Ustedes dicen, bueno, me quiero poner a estudiar. Bueno, voluntariamente se sientan a estudiar, leen, porque voluntariamente están dirigiendo su conciencia y su atención al estudio. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos otro tipo de atención que es la espontánea? Yo estoy estudiando, escucho un portazo, o estoy estudiando concentrado en lo que estoy haciendo voluntariamente y escucho un ladrido de un perro, inmediatamente mi atención se va a ir con ese estímulo nuevo. Eso es la atención espontánea. Bueno, en el bipolar, en el estado eufórico, en el estado maníaco, lo que hace es todo el tiempo tener atención espontánea. Se va todo el tiempo con estímulos y no puede, con su voluntad, centrarse y concentrarse en lo que quiere. Entonces, todo el tiempo se está yendo por cualquier estímulo. El bichito, la hormiguita que va caminando, un golpe, una luz, una sombra, todo. Todo es materia de distracción. Es un estado bastante particular que se van a dar cuenta cuando, si lo ven, se dan cuenta al toque, digamos, semiológicamente. Y bueno, es una afectación del fenómeno de la atención y la concentración. Eh, ¿Para qué piensan que sirve la atención espontánea? Esta atención instintiva. Para el ¿Qué peligro, piensan? ¿Cómo? para el peligro o algo. Claro, justamente, es una atención que traemos en forma primitiva, que es ya más del cerebro primitivo,
y que tiene que ver con eso, la supervivencia, ¿no? Para cuando hay alguna situación de peligro, es la atención que nos hace esquivar el peligro, justamente tener una reacción de huida, de defensa, de lucha, ante cualquier situación. Entonces, para eso sirve. Pero bueno, obviamente que puede estar patológicamente alterada, como decía recién en el caso de la manía bipolar. Bueno, la memoria ya dijimos que también puede estar afectada, tenemos distintos tipos de memoria, tenemos la memoria de trabajo, que es una memoria que dura segundos. Pues yo le digo, bueno, a ver, mi número de documento es tal, para hacer una receta, ¿no? Bueno, doctor, me dicen, doctor, mi número de documento es tal para hacerme la receta. Listo. Yo pongo el número de documento en el recetario digital, lo anoto, lo memoricé por 10 segundos, lo vuelco en el recetario digital, listo, hice la receta, se me olvidó. No retengo esa información. ¿Por qué? Porque no necesito retener esa información. No me es útil, no me sirve para nada, y el cerebro, ¿qué hace? La descarta. Eso es la memoria de trabajo. Dura unos pocos segundos. Que asienta en un lugar distinto del cerebro eh, a la memoria de fijación de nuevos recuerdos. Me pongo a estudiar y empiezo a fijar nuevos recuerdos, nuevas cosas, nuevos conocimientos. Bueno, eso es la memoria de fijación. O la memoria de evocación o retrógrada, que es, bueno, cuando yo era chico, bueno, yo esto hace 3 años lo estudié, ahí le saco un poco la tela de araña y lo vuelvo a la conciencia. Bueno, eso es una memoria de evocación. Entonces, son distintos tipos de memoria con distintos lugares en el cerebro. Estos dos últimos, la memoria de fijación y la memoria retrógrada o de evocación, asienta más en el lóbulo temporal, la memoria de trabajo en el lóbulo parietal del cerebro. Bueno, obviamente la memoria puede estar afectada. Un caso, ejemplo típico, es las demencias, ¿no? En las demencias obviamente están afectadas los distintos tipos de memoria en forma progresiva. Pero no solo eso, hay situaciones traumáticas que a veces genera una amnesia lacunar del momento, digamos, traumático donde sucedió un hecho. Entonces tenemos que evaluarlo eso también. A veces también es un fenómeno que se quiere simular, ¿no? Ah, no me acuerdo. No me acuerdo de nada, etcétera. Es uno de los aspectos que más se simulan en la cuestión pericial. Bueno, la sensopercepción, que tiene que ver con la presencia de alucinaciones, es decir, ver cosas. Recuerden que las alucinaciones pueden ser de los 5 sentidos, no solamente visuales o auditivas, es decir, ver cosas o escuchar una voz. No, puede ser cualquier cosa. Puede ser visuales, auditivas, gustativas, olfativas y táctiles. Y sobre todo las olfativas y las gustativas me tienen que orientar más a una causa orgánica o metabólica o tóxica, eh, más que las alucinaciones. Las visuales también pueden serlo, las auditivas ya no tanto. Las alucinaciones auditivas tengo que ya así descartar alguna situación como una psicosis que cursa con alucinaciones. Súper importante, ¿no? Bueno, la orientación en el tiempo, espacio, lugar, obviamente, si está orientado. Eh, y esa es otra función. Y bueno, las tres funciones que definen las esferas de la personalidad del ser humano son estas de la afectividad, la actividad o voluntad, el pensamiento. Es decir, la afectividad tiene que ver con esto, con el estado de ánimo, y más allá del estado de ánimo, que es una situación por ahí un poco más fugaz, evaluamos cómo están las emociones, qué emociones son predominantemente presentes en esa persona, luego los estados, como decía, de ánimo, que son un poco más elaborados, más estables en el tiempo, y como más estabilidad tenemos la afectividad o el estado afectivo. Bueno, ahí es donde debemos evaluar, por ejemplo, una persona con depresión, que tenemos ahí una hipertimia displacentera, o eh, los estados maníacos que decía recién. A veces cuando están eufóricos o están maníacos, se piensan que son salvadores del mundo, se piensan que son cuestión superpoderosos, etcétera, que es un estado placentero, es una hipertimia placentera, si están exaltados afectivamente.
Y el caso de una hipotimia, por ejemplo, es cuando por ejemplo, una demencia o una paciente o una persona con un retraso madurativo en donde la afectividad cae. Es como que está apagado en su afecto. La voluntad también es una esfera de la personalidad muy importante, donde tenemos que evaluar si eubulia se llama cuando está normal, ahora cuando está hacia arriba la hiperbulia está muy inquieto, o la hipobulia en estado depresivo, por ejemplo, no quieren salir de la cama, están tirados todo el día, no hacen nada, bueno, eso es una hipobulia. Y también es importante, más allá de hacia arriba o hacia abajo, la afectación de la voluntad, la impulsividad. Hay personas que son muy impulsivas, que es muy importante en los puntos de vista forense, cuando hay mucha impulsividad y cuando no hay un freno inhibitorio. Tenemos que ver si ese freno no se perdió por algo neurológico, ¿no? El lóbulo frontal sobre todo, que es el encargado de frenar, es nuestro freno moral, nuestro freno social, está en el lóbulo frontal. Muchas veces con situaciones de consumo problemático que afectan el lóbulo frontal del cerebro, tenemos una situación ahí de desinhibición y probable producción de delitos y de ciertas características de esos delitos que lo hacen bastante llamativos. Bueno, el pensamiento, que tiene que ver con ver a través del discurso de esa persona, sus ideas, su capital ideativo, cómo piensa, si puede abstraer, si tiene alguna dificultad en inteligencia. Entonces, bueno, ahí también tenemos este tipo de situación. Ahí es donde vemos los delirios. ¿Saben lo que son los delirios? ¿Alguien sabe? ¿Qué se les ocurre? Como tal definición, no, profe, pero pueden ser alucinaciones, o sea, situaciones irreales que son creadas por la propia persona. Bien, Yo, bueno, permiso, sí, creo que por contrario, como dijo aquel compañero, me parece que son como pensamientos que no coinciden con la realidad, pero creo que no llegan al punto de ser tipo alucinaciones, o sea, no llega a haber como un componente sensorial, sino que es más una cuestión como de pensamiento distorsionado. bueno, muy bien. Tenemos que pensar que estamos en esta función mental del pensamiento. Yo le dije que las alucinaciones es un campo que pertenece a la sensopercepción, a la alteración de la sensopercepción. Es decir, cuando ¿qué es la alucinación? Es una percepción sin objeto. Es decir, lo primero que hago, por ejemplo, vamos al caso de, yo veo, estoy viendo ustedes están viendo la computadora, ¿no? Con mi clase. Perfecto. Entonces, eso que ustedes están viendo entra, digamos, por toda la vía sensorial, lo que tiene que ver con la vía, toda la vía óptica y la vía visual. Ahora, toda esa cuestión va a integrarse en el cerebro para ser percibido como lo que es una clase mía, que están prestando atención y están viéndome a mí. Entonces, eso es una sensopercepción, consta de dos partes. Primero, la sensación, el sentido, y después la percepción de decir, ah, sí, estoy viendo una charla del doctor. Perfecto. Bueno, o una clase del doctor. Bueno, bien. Entonces, es un acceso percepción. Ahora, si ustedes están viendo atrás de la computadora y no existe, digamos, pero están viéndolo, ven un bicho que se les aparece, una serpiente que está bajo el sillón, por ejemplo, y no hay ninguna serpiente, eso es una alucinación. Es una percepción sin objeto. ¿Se entiende? Sin sentido. Bien, eso es campo de la sensopercepción. A diferencia del pensamiento, que es otro tipo de cuestión, entonces el delirio ya no forma parte de la sensopercepción, sino que el delirio es una ideación errónea, es una idea errónea. Es decir, es, me están esperando en la esquina, acá en la esquina de mi consultorio, me está esperando un auto para secuestrarme. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, es una idea errónea, primer punto. Segundo punto, ustedes me pueden decir, no, pero doctor, afuera no hay ningún auto. Bueno, sí, ahora no hay ningún auto porque yo les digo que se dieron cuenta, entonces se escaparon y dieron una vuelta y ahora en un rato van a volver. Es decir, yo lo voy a defender, por más que ustedes
me demuestren de que yo estoy equivocado, lo voy a defender a capa y espada. Es una idea errónea, pero con convicción de realidad, que es producida por un juicio desviado de la realidad. ¿Está? Entonces, yo percibo eso, digamos, en el sentido de una alucinación, percibo algo sin que esté. Un bicho, una cara, una voz, un ruido, un gusto, un olfato, lo que sea, ¿no? Bien. En cambio, la idea delirante es una idea errónea, defendida con todo el vigor, y por más que ustedes me quieran convencer, no me van a convencer. Eh, y muchas veces genera, condiciona la conducta y genera, obviamente, displacer, porque generalmente son delirios que, por ejemplo, esto que les decía, me están esperando para secuestrarme, o sea, son bastante desagradables. Ahora, puede haber un delirio agradable, entre comillas. Por ejemplo, me creo Dios, me creo el Salvador. Es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Soy el enviado de Jesús y vengo a salvar el universo. Entonces eso en general provoca un afecto positivo, un afecto expansivo y realmente se siente muy bien por ese delirio. Pero es un delirio, sigue siendo un delirio. Pues yo le puedo decir, no, no, a ver, flaco, nada que ver, no sos ningún salvador ni nada. No, no, sí, yo soy salvador. O sea, no lo vamos a poder convencer. Lo más probable es que logremos que se enoje y que tenga alguna reacción más que otra cosa. Entonces, esa es la diferencia. Y por ejemplo, una otra idea patológica puede ser una idea obsesiva. La idea obsesiva, ¿saben cuál es? Piénselo con diferencia del delirio, ¿no? El delirio es una idea errónea que se me mete en la cabeza y es defendida a capa y espada y yo no entiendo de que es errónea y es patológica. ¿Qué diferencia hay con el obsesivo? Ese que dice, si no me lavo las manos 50 veces voy a tener cáncer. O que tiene que hacer el chequeo 50 veces del picaporte porque si no le pasa algo malo. ¿Qué se les ocurre? Es más maníaca, digamos. Bueno, puede serlo, pero más allá de eso, el diagnóstico, ¿qué diferencia tiene una idea obsesiva de una idea delirante? Que puede ser que el delirante, como dijimos, no era verdad. En cambio, en el obsesivo hay una verdad en que ellos, si no se lavan las manos, ponele, se van a morir. En cambio, el otro está más como alucinando sobre eso. A ver, si no se lavan 50 veces y se van a morir, eso es algo que no le va a suceder. No es algo real, no le va a pasar. O sea, no tiene una conexión con la realidad. Pero ¿qué diferencia a la persona? ¿Qué te dice el obsesivo que hace eso? ¿Cómo le está pasando? ¿La pasa bien o la pasa mal? La pasa mal, tiene como La más pasa mal. contacto con la realidad, pero se persigue igual. Exacto. Pero, y la pasa mal, ¿por qué la pasa mal? Porque es una idea que no puede controlar, pero sabe que es errónea. Porque el paciente que te cuenta la idea obsesiva dice, no, estoy contando 50 veces y no puedo controlarlo. Yo sé que no tiene nada que ver, pero no puedo controlar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el obsesivo sabe que es una idea que es errónea, le genera displacer justamente porque no la puede controlar, pero él reconoce que es una idea que es equivocada. ¿Sí? Esa es la diferencia. El delirante no la reconoce como equivocada. ¿Se entiende? El delirante te dice, me están por secuestrar en la esquina y me están por secuestrar en la esquina. Estoy viendo un plato volador, estoy viendo un plato volador que me viene a secuestrar ¿se entiende? Y puede estar enlazado con una alucinación, ese delirio. Por supuesto están enlazados, pero son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien, bien, entonces de eso se trata. Hacer una semiología de todo esto para, como decíamos, antes que hacíamos.
describimos las esferas de la personalidad. ¿Para qué? Para agarrar y hacer una clasificación, un diagnóstico. Y ese diagnóstico, como decía antes, no podemos hacer un diagnóstico del manual de Pepito, que lo publicó él y lo conozco yo y 10 más. No, tengo que basarme en lo que implica tener una validez forense. ¿Y cuáles tienen validez forense? El DCM, ustedes habrán escuchado hablar del DCM, es un libro de diagnóstico, insisto, de la APA, de la Asociación Americana, eh, que clasifica las enfermedades mentales, o la CIE, que es de la OMS, que es de la europea. El DCM por la quinta edición va y la CIE va por la 11ª edición. ¿Qué hacen ellos? Bueno, van haciendo un comité de expertos que van diciendo, bueno, a ver cómo va evolucionando las cosas socioculturalmente. Entonces el mundo occidental se rige por estos dos libros diagnósticos. Entonces la cosa va avanzando. Si vamos al DCM, no sé, DSM-2, hace un montón de años, la homosexualidad era una enfermedad que era catalogada como una perversión sexual, por ejemplo, ¿no? Una desviación de la sexualidad. A modo de ejemplo, ¿no? Burdo. Entonces, hay cosas que van cambiando drásticamente con el correr del tiempo, estamos hablando de 50, 60 años atrás. Y así van cambiando todos los diagnósticos, van cambiando algunas cuestiones que se van discutiendo con los comités de expertos, porque bueno, la psiquiatría, la salud mental es una rama de la medicina que va avanzando cada vez más, no desde el punto de vista psicofarmacológico solamente, sino también desde el punto de vista de los diagnósticos y los consensos. Bueno, esto aplica a todos los consensos del mundo occidental. Bueno, ahí el DCM clasifica en ejes, el DSM-5 lo sacó de los ejes, pero bueno, pueden verlo así, algunos informes de psiquiatría de un paciente o de una persona que es evaluada en el mundo forense con los distintos ejes. Y bueno, y ahí está, tipo, otra vez, listita del supermercado, todos los capítulos de las patologías en salud mental, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los trastornos bipolares, los trastornos de personalidad, la psicosis, con todas las ramas de la psicosis, todas las enfermedades que están dentro de la psicosis, no solo la esquizofrenia, las demencias, los retrasos madurativos, trastornos sexuales, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de consumo problemático y la falta de control de impulso. Entonces, todas esas son clasificaciones psicopatológicas y que en algún lado, cuando diagnostico a alguien con alguna enfermedad mental, eh, debe estar en alguno de estos capítulos, ¿no? Que obviamente cada uno es un capítulo extensísimo de la psiquiatría, pero bueno, a modo para que ustedes lo conozcan. Entonces, estamos todavía en la misma base, ¿no? Todavía estamos atendiendo un paciente, no sabemos si estamos atendiéndolo para darle una medicación y que mejore o para hacer una pericia. Entonces, fíjense que hasta acá es lo mismo. Le diría lo mismo si haría una clase de psiquiatría clínica. Entonces, bueno, hasta acá, porque nuestras funciones son distintas. Entonces, como le decía antes, nosotros respondemos a lo que nos pide los abogados y el mundo jurídico. Entonces, ¿qué hacemos? Pericias, básicamente. Las pericias es lo que más hacemos desde el punto de vista psiquiátrico forense, y ahora vamos a ver de qué se tratan las pericias. También, pero no solamente hacemos pericias, sino también asesoramos a las partes. Ustedes saben que en las partes de un proceso, de una demanda, por ejemplo, hay distintas partes. Está el que demanda, el demandado. Entonces, cada una de esas partes tiene un abogado. Yo hago una denuncia contra alguien, bueno, yo voy a tener mi abogado que me representa, el que se defiende va a tener su abogado, el juez va a estar en el medio, y puede haber otro abogado llamado querellante que es otro abogado mío, es decir, de mi parte, que yo acuso a alguien, puede haber, sobre todo en lo penal, puede haber un fiscal acusando por parte del Estado, y si yo quiero contratar a alguien, porque no sé, tengo ganas de hacer una doble vía, a veces lo puedo hacer o no, o según yo quiera, contrato un abogado particular, y es el abogado querellante. Del otro lado está el abogado defensor, que puede ser público o privado, si lo contrata la otra parte, también.
En el medio el juez es el que dictamina, el que va a dar la sentencia. Ahora lo que se hace, se está empezando a hacer, es el juicio por jurados, en donde el juez solamente imparte y es como un árbitro del debate oral, y el que va a determinar si es culpable o inocente es un jurado público, que es del público, gente de la sociedad, que es citada para hacerlo. Entonces, también podemos asesorar a las partes. Entonces, cada una de esas partes puede tener una duda técnica y esa duda técnica la va a sacar con nosotros. Entonces, también podemos hacer ese trabajo. También podemos hacer criminalística, y en esa criminalística, ahora le voy a contar un poquito qué, pero básicamente tiene una diferencia a hacer criminología. Son cosas distintas, la criminalística a la criminología. Ahora les aclaro bien qué es. Bueno, también asistimos a la población penal, es decir, a aquellas personas que están privadas de su libertad, los asistimos y vemos la cuestión psicopatológica, si hay alguna cuestión a atender. Y además, hablamos nosotros de la cámara Gesell y la autopsia psicológica. La cámara Gesell, que es un dispositivo, eh, que también lo vamos a ver brevemente, y la autopsia psicológica, que es como una especie de análisis retrospectivo de una persona. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos pericias? Determinamos el estado mental de un acusado en el momento de cometer la acción, es decir, una persona comete un homicidio, ¿qué hacemos? Vemos cómo estaba el estado mental de esa persona en el momento de cometerlo, ni antes ni después. O sea, obviamente lo vamos a ver antes y después y vamos a evaluar esa cuestión. Pero lo que yo quiero llegar a la conclusión es cómo estaba esa persona mentalmente cuando mató a otra, ejemplo, o cuando abusó sexualmente de otra, o cuando robó a otra, etc. También determinamos cómo está la salud mental de una persona para ser testigo, para ser acusador, para ser acusado, en determinado momento del proceso judicial. Establecemos también la compatibilidad de la persona, por ejemplo, detenida con el régimen penitenciario. Por ahí puede haber una persona que le sucede algún brote o alguna cuestión dentro de lo que es el sistema penitenciario y tenemos que evaluar si puede seguir en ese sistema o hay que derivarlo a otro lugar. También, más allá del imputado, con todas estas cuestiones que le venía diciendo, también evaluamos la víctima, hacemos victimología. ¿Mm? ¿Y qué hacemos de victimología también? ¿Cuál era el estado mental de esa persona al momento de sufrir la acción delictiva? La persona a la que le roban, ¿cómo estaba? ¿Y cómo quedó después? La persona que abusan sexualmente, lo mismo. Bueno, la persona que intentan matarla, lo mismo. Eh, ¿Cómo estaba esa persona en el momento, ¿no? Determinamos las secuelas psíquicas. Hay una pericia que se llama daño psíquico, que hacemos muy frecuentemente, sobre todo en casos de violencia de género o abuso sexual, para determinar también el impacto psíquico que tuvo esa situación. También evaluamos los menores de edad. Bueno, y a las personas que están en estado de peligrosidad por enfermedad mental o consumo de sustancias, y que están con un régimen, están internados, es decir, fueron declarados inimputables y están internados en un lugar, en una institución psiquiátrica. Entonces ahí, cuando ya está esa situación salvada, esa situación, digamos, psíquica, esa persona que escuchaba una voz que le decía, matá a otra persona, fue y mató, entonces en vez de ir a la cárcel, fue a un psiquiátrico y ya está bien, ya está estabilizado, ya no tiene esas alucinaciones o las tiene muy acotadas, entonces ya cambia o puede cambiar el régimen terapéutico, o puede cambiar ese régimen de encierro por otras alternativas, entonces eso lo evaluamos nosotros también, porque el juez no sabe tampoco sobre esto, entonces nos va a pedir a nosotros que lo evaluemos, a ver si es verdad que está en condiciones de salir. Hacemos un examen que se llama examen psiquiátrico de urgencia, eh, que es cuando hay una persona que comete un delito, es aprendida, es decir, es detenida, por ejemplo, una persona que mata a otra, es bastante frecuente en nuestro medio, que a veces se pueda aprender a esa persona,
se lo detiene a poco tiempo de haberlo cometido, y está detenido, y ahí vamos a evaluarlo nosotros para ver cómo está psíquicamente. ¿Para qué? Para ver cómo está su salud mental, porque si está mal, si está en una situación, digamos, por ejemplo, un delirio, alucinaciones, o está en un estado de excitación psicomotriz por alguna cuestión tóxica, bueno, es muy probable que eso pueda cambiar con el correr del tiempo. Entonces, si nosotros lo vemos en ese momento, 2 horas después de cometido el crimen, por ejemplo, y bueno, vamos a tener una buen elemento y una clara señal de qué es lo que pasó con esa persona en el momento de cometer el hecho. Decía hoy al inicio de las funciones legales de la psiquiatría, esto de cómo está el imputado al momento de cometer el hecho. Si yo tengo un examen psiquiátrico forense de urgencia a las 2 horas de haber cometido el hecho, y bueno, es muy probable que esa situación o ese estado mental sea de la misma manera. La autopsia psicológica, que es una pericia que hacemos, en este momento tenemos en marcha 3 autopsias psicológicas, que es que cuando la autopsia y la investigación no puede determinar, eh, la autopsia forense, ¿no? Y la investigación no puede determinar qué pasó, si esa muerte, por ejemplo, una muerte, y no sabemos si es accidental, homicida o suicida, hacemos un estudio retrospectivo de la persona que murió con un montón de entrevistas estandarizadas, que bajo una estructura de entrevista, hacemos entrevista a todo su medio, a toda su gente conocida, médicos que la atendían, bueno, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, 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 y analizamos todo el expediente, y es como que rearmamos la personalidad sin tener a la persona que ya ha fallecido. Es una pericia muy linda, muy compleja, pero bueno, que se hace cuando, como digo, la investigación no llega a determinar qué es lo que pasó. Yo les hablaba de la criminalística. En la criminalística, nosotros lo que hacemos es interpretamos elementos de un lugar del hecho. Imagínense un homicidio en una casa. Y el homicida se fue, ¿no? Se fugó, se fue, se escapó. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros con los elementos del lugar del hecho, obviamente de forma interdisciplinaria, con criminalistas, con psicólogos, con trabajadores sociales y con todos los expertos del grupo pericial, lo que hacemos es reconstruir un poco la escena, y en base a eso intentar determinar algunos aspectos de personalidad de esa persona que no sabemos quién es, que mató a la otra. Eso es un costado de la historia del profiling, sería la perfilación criminal, que se ve mucho en algunas series, ¿no? Si ustedes vieron alguna serie como CSI o ese tipo de series de crímenes, van a ver o algunas series como Mindhunter, van a ver que se hace este tipo de trabajo, que es muy complejo también, pero bueno, se determina a través de un hecho estamos hablando, eh, que no sabemos qué pasó, quién lo hizo, eh, intentar dar respuestas y dar pistas para encontrar a esa persona. Eh, Eso es en crímenes con personas no identificadas. Y en los crímenes con personas identificadas, es decir, tenemos una persona y ha cometido un crimen, bueno, lo podemos evaluar, y también le hacemos un profiling en eso de la perfilación y perfilar los aspectos de la personalidad y enlazarlo con el crimen que cometió. Entonces, también está la doble vía ante un crimen en un autor conocido o en un autor desconocido. Distinto es la criminología. ¿Se entendió la criminalística y lo que hacemos? Me paran cualquier cosa, cualquier duda, me van parando. ¿Se entendió eso? Es Sí, un sí. hecho criminal, ¿está? La criminalística. Ahora, la criminología ya abarca más. ¿Y qué es la criminología? Bueno, la criminología ya es más una ciencia que depende más de la sociología y que intenta comprender
¿qué pasa en la sociedad con el crimen? Es decir, es mucho más allá de un crimen. Habla de los crímenes y qué pasa con los crímenes y qué es lo que debemos observar en una sociedad, por ejemplo, en Santa Fe, en un barrio determinado, está pasando un crimen, o sea, hay un homicidio que están rodeando 20 cuadras de la redonda. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, hay que evaluar qué es lo que está pasando. Bueno, perfecto. Lo que se llama inteligencia criminal. Bueno, eso se hace a través de estudios sociológicos y que nosotros formamos parte de eso. Obviamente en una pequeña parte, porque no vamos a explicar todos los crímenes en función de la psiquiatría o de la psicopatología, para nada, porque la mayoría de los crímenes no son cometidos por enfermos mentales o personas con padecimientos mentales. Es así. Entonces, no es la realidad. Pero sí podemos explicar desde el punto de vista de ciertos aspectos de personalidad algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo criminal. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, justamente la inteligencia criminal sirve para que después nosotros le podamos dar esos datos a quienes hacen las leyes y a quienes piensan en la prevención. Entonces, por ejemplo, en la prevención policial, en hacer algún tipo de intervención en ese barrio que está sucediendo tal cosa, y más allá, por ejemplo, el legislador a la hora de hacer leyes que digan, bueno, tal cosa, por tal motivo, vamos a cambiar esa ley o la pena de este delito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Eso se hace con información puntual, información de inteligencia criminal. Bueno, eso también lo hacemos nosotros, participamos, ¿no? Formamos parte, no es que lo hacemos nosotros solamente. Bien, entonces la criminología intenta elaborar hipótesis que expliquen la conducta criminal de cualquier sujeto y traten de sostenerse como sus causas al margen de su responsabilidad. La psiquiatría forense busca y demuestra que un sujeto delinquió por estar afectado o no de trastornos mentales que lo hacen penalmente responsable, porque su objetivo se limita a la presencia o no de esta causa, ¿no? Y ver de qué manera la cuestión psicopatológica influye en la comisión de un delito. Bien, hasta acá lo que hacemos. La cámara Gesell, yo no se las nombré, pero bueno, la cámara Gesell se las nombré, pero no se las expliqué. ¿Saben qué es? Lo habrán escuchado hablar en algún momento, ¿no? Se tomó la cámara Gesell, se hizo una cámara Gesell. Tengo entendido que es como una habitación que tiene como no sé si es una pared despejada o un doble vidrio, no sé bien cómo definirlo, Exacto. pero que sirve para que dentro de la habitación esté la víctima con algún especialista de como salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y del Ujú. otro lado de la habitación se pueda, tipo, haya otros especialistas escuchando la conversación sin que la víctima se dé cuenta. Una cosa así, tengo entendido. Bien, perfecto. Es lo que vemos en las películas, cuando vemos que entrevistan a bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que entrevistan a todo el mundo ahí, pero bueno, acá en otro medio no es así, pero es eso, ese es el dispositivo. Es una sala que se hace una videograbación de esa entrevista con un vidrio espejado y que atrás del vidrio están las partes. Está el juez y, como decía antes, el fiscal y querellante y por el otro lado el defensor y sus peritos técnicos, es decir, podemos estar nosotros de ese lado también y podemos estar del lado de adentro, entrevistando, en una entrevista muy puntual y muy importante, sobre todo porque se hace en gente que está en condición de vulnerabilidad, sobre todo en menores de edad, ¿no? Entonces, menores de edad que fueron víctimas de abuso sexual o menores de edad que son testigos, por ejemplo, de un homicidio, se lo lleva a esa instancia a que puedan dar testimonio. ¿Por qué se produce ahí la prueba? Y no voy a la comisaría y le tomo o un despacho, una fiscalía y le tomo la entrevista ahí. ¿Por qué piensan? Porque puede cambiar su relato. Bueno, eso puede cambiar igual, pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué tengo de diferente en una cámara Gesell que no tengo en otro lado? Puede ser que sea para que la víctima no tenga que estar como contando constantemente, como rememorando por ahí el hecho traumático. Bien.
Ese es el punto. ¿Por qué? Porque es una entrevista video grabada que yo después la puedo ver, o sea, ese CD, esa grabación, ese material técnico va a estar a disposición de cualquiera de las partes para verlo 1000 veces si querés, pero se trata de que la víctima haga una sola entrevista, porque estamos hablando de, imagínense, yo le dije recién, 99% de los casos, menores de edad, eh, que son víctimas de abuso sexual o testigos de un homicidio. Entonces, son víctimas que están traumatizadas y que no quieren estar hablando 25 veces del mismo hecho, contando otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez, en lo que se llama la revictimización. Entonces, lo que se hace es hacer la entrevista una sola vez. Entonces, por eso es tan importante ese momento y por eso es tan importante el entrevistador que haga las cosas bien. Entonces, la técnica es muy precisa, no se puede em, no se puede bajo ningún punto de vista forzar las respuestas ni presionar al entrevistado, es decir, está todo video grabado, con control de las partes, o sea, en condiciones muy técnicas y muy precisas. Por eso es importante. Y se hace, como digo, el 99% de los casos en menores y un pequeño porcentaje se hace en por ejemplo, en adultos, víctimas de violencia de género, por ejemplo, que también están muy traumatizados por la situación y con mucho miedo, entonces hablan una sola vez en esas circunstancias. En nuestro medio se hace en tribunales, hay una cámara. Así que bueno, esa es la cámara GESEL. Bien, ¿cuál es el marco de acción legal de nuestra actividad? Y tanto la actividad asistencial como la actividad forense, bueno, tenemos un marco de una ley asistencial como la Ley de Salud Mental, que es la 26657, ley nacional. Fue reglamentada en 2010, ahora está en discusión, ahora justamente estábamos hablando de eso con el doctor Pimpinela, que el gobierno nacional actual mandó un proyecto de modificación de la ley, así que bueno, vamos a ver de qué se trata, estamos evaluándola y la estamos discutiendo, pero bueno, hay cosas que sí, que se deben modificar. Pero bueno, básicamente, para que ustedes sepan el espíritu de la ley, lo que hace es limitar la apertura de nuevas instituciones psiquiátricas monovalentes. Lo que apoya es a la apertura de dispositivos intermedios de atención, evitar las internaciones psiquiátricas, que los hospitales generales reciban a pacientes psiquiátricos en crisis y que tengan lugar para internarlo, etc. Equipar las funciones del médico con otras ramas de la salud mental, como psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, etc. Y parte de esto de la presunción de capacidad de los sujetos, es decir, que todos somos capaces, todos somos normales, con esa palabrita tan polémica, pero todos somos capaces mentalmente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, parte de esta capacidad de los sujetos como premisa. La ley de discapacidad es una ley asistencial también, que lo que hace es, ustedes habrán visto seguramente alguna persona que tiene un certificado, el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. Es un certificado que lo que hace es asistencial también, porque lo que le hace es darle las prestaciones alimentarias, asistenciales en cuanto a medicación, atención, educativas y de transporte a las personas con una discapacidad, ya sea motriz o mental. O sea, aquellos que tengan una patología grave, severa, mental, van a tener un certificado de discapacidad. Pero bueno, tiene que ver con discapacidad y no incapacidad. Entonces, ese es el primer punto que quiero que sepan y quiero que les quede bien claro. No tiene que ver con incapacidad. ¿Está? Bien. Cuando hablamos de capacidad o de incapacidad, estamos hablando del Código Civil. ¿Saben cuál es la diferencia entre Código Civil y Código Penal? No, profe, no sé muy bien cuál es la diferencia. Bueno, si yo demando a alguien, ¿no? Desde el punto de vista civil, yo puedo demandar a alguien, por ejemplo,
o el Estado puede demandar a alguien desde el punto de vista penal y civil, alguien que mató a otra persona, o alguien que abusó sexualmente de otra persona. Lo puedo demandar desde el punto de vista civil o penal. El Código Civil, o por lo menos el fuero civil, ¿qué busca con la sanción? ¿Qué se le ocurre? Cuando dice, bueno, culpable. Ajá. ¿Qué le pasa al culpable? Según el Código Civil. Usted dañó a una persona y le generó un daño psíquico de tanto por ciento. Y ese porcentaje se traduce, ¿qué busca ahí? ¿Cómo repara el daño cometido? ¿Se le Puede ser ocurre? con cuestiones económicas o no sé si hay sanciones que por ahí te obligan como a cumplir como cierto rol social, determinada Bien, cantidad de horas en un centro, bien, una cosa así. bien. Sí, sí, es eso. Es eso. Es decir, la sanción es económica, es indemnizar y es reparar el daño con un monto de dinero X, que va a estar dependiendo de la situación, de la gravedad de la situación, ¿no? Eso es el Código Civil. ¿Y el Código Penal? ¿La pena cuál es? El civil busca la indemnización y el penal, ¿qué busca? Mató a alguien, ¿qué le pasa? Va preso. Va preso. Entonces, el Código Penal lo que hace es sancionar penalmente con prisión o reclusión, que es lo mismo, o en el caso de nosotros, los profesionales, inhabilitación o inhabilitación del ejercicio profesional. ¿Está? Entonces, esas son las grandes diferencias. Ahora, del Código Civil, lo que nosotros hablamos es la capacidad. Entonces, ¿qué es la capacidad? Es la aptitud de la persona para tener derechos y obligaciones. Ahora parece una clase de abogacía esto que es una mini clase de abogacía, no somos abogados y ustedes tampoco van a hacerlo, pero es importante saber esta diferencia. Entonces, cuando hablamos de capacidad, en términos del Código Civil, es la aptitud que tenemos todos de ¿qué? Casarnos, tener hijos, eh, tener un auto a mi nombre, una casa a mi nombre, un departamento a mi nombre, firmar un contrato de alquiler, ¿se entiende? Firmar un crédito. Bueno, todo eso lo hacemos ¿por qué? Porque somos capaces de hacerlo. Entonces somos capaces civilmente de hacer estas acciones. Casarse, tener patrimonio, votar, firmar contratos, etc. Es definida como un atributo de la persona, tales como el nombre, domicilio, estado. Entonces, imagínense si yo a alguno de ustedes le digo, bueno, momento, vos sos incapaz, vos no podés firmar más nada. Lo estoy limitando, ¿no? Lo estoy limitando la vida. No puedes firmar más un contrato, no puedes firmar más, necesitas plata, necesitas sacar un crédito, no puedes firmarlo más, porque no sos capaz. Entonces, le estoy limitando la vida, ¿no? Desde el punto de vista mental, por una causa mental. Entonces, de eso se trata la incapacidad que ahora vamos a ver un poquito. Entonces, cuando se pone en juego la capacidad de una persona, se está disponiendo sobre derechos tan sustanciales como la condición de persona en cuanto a la dignidad, autonomía y libertad. Muy importante. Entonces, limitar la capacidad, eh, restringir un derecho humano, básicamente. Entonces, ojo, porque el concepto anterior, el Código Civil, se modificó en 2015, no hace tanto, hace 10 años. Antes regía un código que te decía, bueno, vos sos capaz o sos incapaz. No hay término, no hay grises. No hay grises. Entonces guarda, porque ahí teníamos la situación de que había un montón de personas que estaban incapacitadas absolutamente, al 100%, no podían hacer nada, que capaz era por una patología que no ameritaba tanta incapacidad.
y lo estábamos limitando y en definitiva haciéndole un mal, un daño. Imagínense una persona con una patología grave mental, pero que no era tan grave como para limitarlo absolutamente. ¿Se entiende el concepto? Entonces, eso se modificó en el nuevo Código Civil, porque el viejo Código Civil solamente distinguía entre incapacidades absolutas y relativas, y era o todo o nada. Y fíjense lo que decía, las absolutas. ¿Quiénes eran incapaces? Las personas por nacer, obviamente, no nació incapaz porque no puede eh, darse a entender. Bueno, los menores impúberes, que eran los menores de 14 años, por ser menores de 14 años, no, son incapaces. Los dementes, que cuando habla de dementes, habla de no un Alzheimer, sino que habla de patologías mentales graves. Y los sordomudos, que no saben darse a entender por escrito. Fíjense, esto cambió. Cambió un montón. En 2015 todo se modificó. Después tenía, bueno, una relativa que era solamente el caso entre los 14, los menores adultos, entre los 14 y los 21 años, que es donde vos adquirías la capacidad absoluta, quienes algunos podían hacer algunos actos, pero nada más. ¿Se entiende? Entonces, solamente cuando hay una patología mental grave, chau, incapaz absoluto. Bien. Y además, bueno, las personas que eran declaradas incapaces tenían que declarar un curador. ¿Qué es un curador? El que le administraba todo. Es decir, ejemplo, una persona con esquizofrenia de 40 años que tiene una casa, un auto, una cuenta a su nombre y no sé, póngale eso. Bueno, era declarado incapaz y a su vez un curador administraba sus bienes. ¿Qué pasaba? En la realidad, sí, administraba sus bienes, pero nadie le pedía explicaciones y nadie le pedía opinión al incapacitado. El curador hacía lo que quería con los bienes. Había un montón de abusos en ese sentido, entonces después, chao, los bienes que tenía se los vendió, se los hizo, chao. En general pasaba eso. Obviamente había otros casos que no, pero exponía a la persona incapacitada. Bueno, y no importaba qué pasaba con los deseos de incapacitado. El nuevo código, ¿qué hace? Afirma la capacidad como regla, como la ley de salud mental, y delimita o acota las eventuales restricciones. Entonces, para declarar incapaz, hay que hacer un juicio de incapacidad. Entonces, ahí el juez se expide. Pero, otra vez, ¿cómo sabe el juez en qué expedirse y cómo? Y bueno, primero porque tiene que entrevistar al incapacitado, que antes no pasaba eso, no lo conocía y lo incapacitaba igual. Y después nos pide opinión a nosotros, a los expertos. Entonces hay una junta de incapacidad, por ejemplo, en nuestro medio, en nuestra ciudad. La junta de incapacidad funciona en el hospital italiano. Bueno, ahí hay un psiquiatra, un psicólogo que evalúa a la persona a ser incapacitada, a ver qué van a incapacitar, por cuánto tiempo, siempre intentando que sea la restricción lo menor posible y por el menor tiempo posible. Y articula obviamente con la ley de salud mental. También el Código Civil mete una figura de pródigo. Yo hablaba hoy de la bipolaridad, el que está, la persona bipolar que está en estado eufórico, que generalmente es maníaco, saca créditos, bueno, regala cosas, regala propiedades, o sea, generalmente termina en la ruina. Entonces está esta figura para evitar esto, sobre todo en patologías que van y vienen y que después vuelven a la normalidad. Y cuando vuelve a la normalidad y ve lo que hizo, se deprime gravemente o a veces se suicida, ¿no? Porque es tremendo. Entonces, muy importante esta figura que lo incapacita por el tiempo que dure esa descompensación. O la persona que, por ejemplo, tiene una ludopatía, una adicción al juego, en donde lo que hace lo mismo, mientras dure la afección. Imagínense que el ludópata vende todo también, empeña todo, está enterrado por la cuestión del juego, entonces, bueno, también lo protege en ese sentido. Bueno, también agrega otras cosas que no tienen que ver con esto, con la clase. Y bueno, obviamente, a partir de los 16 años, esto es importante para toda la rama médica, no solamente para la psiquiátrica, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo.
Entonces, consentimiento informado puede dar el menor de 16. ¿Mm? O sea, el mayor de 16 y menor de 18 sería. Bien. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar la incapacidad de una persona? Bueno, el propio interesado, la propia persona, el cónyuge, y los convivientes, parientes, el Ministerio Público, porque recibió la información de que la persona estaba abandonada o estaba en situación de riesgo. Y el juez el que pide la junta de incapacidad, y entonces ahí otra vez lo que le decía, va a entrevistar al interesado y la sentencia que da el juez tiene que incluir todo esto, el diagnóstico de la enfermedad, cuándo se produjo, los recursos que tiene, hacer un inventario, el régimen para la protección y asistencia y de la mayor autonomía posible. Bueno, y esto, que se hace en forma interdisciplinaria. Bueno, y da la sentencia que, como decía, no puede ser superior a 3 años. Antes de los 3 años hay que volverlo a evaluar a ver cómo está esa situación. Puede ser revisado esto mucho tiempo antes también, ¿no? Pero 3 años como máximo. Bien, y ahí, bueno, la internación sin consentimiento involuntaria también lo habla el Código Civil. Bueno, también es una evaluación interdisciplinaria, también está en tela de juicio ahora con la Ley de Salud Mental y los cambios en la Ley de Salud Mental que propone el gobierno de Milei, en donde, bueno, hoy por hoy se necesita que haya un riesgo cierto e inminente. Es la palabrita, son las dos palabritas que están en discusión, que la quieren sacar. Es decir, que haya solamente un riesgo para sí o para terceros. No cierto e inminente. Parece una pavada, pero es un cambio importante. Porque el tener riesgo cierto e inminente, no cualquier riesgo es cierto e inminente. No es que una posibilidad potencial. El riesgo solo es una posibilidad que puede ser potencial y que da un poco más de margen de acción en cuanto a la internación involuntaria, es decir, la internación compulsiva en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Bien. Pasemos al Código Penal. ¿Se entendió lo del Código Civil? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? No confundan, lo único que les voy a pedir es eso, no confundir discapacidad, el certificado de discapacidad, que es una cosa, que es para obtener medicación, transporte, asistencia al centro de día, a la escuela, etc. Versus incapacidad, que es lo que vimos recién. ¿Vamos? Y el Código Penal, entre paréntesis, alguien acusado de un delito y que es declarado incapaz, bueno, por supuesto que, incapaz al momento de cometer el hecho, ¿no? Por supuesto que va a quedar excluido de una sanción económica, ¿no? Bueno, en el Código Penal hay una cosa que se llama Código Penal y Código Procesal. El Código Penal es lo que te dice, bueno, artículo 89, la lesión, el que produzca a otro, una lesión leve, tiene tanto tiempo de prisión. El que produzca a otro la muerte, tantos años de prisión. Así todos los artículos. Eso es el Código Penal. Ahora, que tenés todos los artículos así. Ahora, hay lo que se llama el Código Procesal. ¿Qué es el Código Procesal? Es cómo se pone en marcha eh, el mecanismo por el cual se va a sancionar esos artículos. Entonces, cada provincia tiene su código procesal distinto. Nuestra provincia de Santa Fe tiene lo que se llama el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que hay dos artículos que nos corresponden a nosotros, que es, ahora se los voy a mostrar. El Código Penal es para toda la nación, es decir, el artículo del abuso sexual, del homicidio, del robo, etcétera, cuántos años, es para todo el país. El procesal, que es cómo va a ser, por ejemplo, qué pasa si una persona es este, acusada de un homicidio, cómo va a ser su detención, los tiempos procesales, la forma en que va a juicio oral, el juicio oral en sí, o sea, todo eso lo marca el procesal penal. ¿Está?
Eso cada provincia tiene su modo distinto, si bien son muy parecidas entre ellas, pero cada provincia tiene su código propio. Entonces, en psiquiatría usamos mucho el 108 y el 109. El 108 es lo que le dije antes, el examen psiquiátrico forense de urgencia. ¿Qué dice? Si el imputado fuera aprendido con breve intervalo de cometido del hecho, se procede a su inmediato examen psicológico médico-bioquímico para apreciar su estado psíquico o si sufre intoxicación por ingestión alcohólica o uso de sustancias tóxicas o alucinógenas, salvo que no se justifique dicho examen. Es decir, es un examen inmediato de esa persona en ese momento. Al momento mató, lo agarraron, lo detuvieron, listo, lo estoy evaluando al toque yo. Entonces eso hace la importancia del examen psiquiátrico de urgencia. Bueno, el examen psiquiátrico de urgencia en Santa Fe se llama artículo 108. Y el 109 es lo mismo, el examen psiquiátrico, pero en otro momento. Es decir, imagine la misma persona que mató a alguien, fue detenida, yo lo evalúo su estado mental a las 2 horas de haber cometido el hecho, bueno, va preso, a los 6 meses viene el juicio, está detenido y a los 6 meses empieza el juicio. Antes de que empiece el juicio, yo lo vuelvo a evaluar con un artículo 109 que, fíjense lo que dice, si al imputado se le atribuye la comisión de un delito que estuviera reprimido con pena de más de 8 años, el fiscal requerirá el examen psicológico y psiquiátrico de esa persona. Entonces, yo lo evalúo de nuevo para ver si está comprendiendo lo que está pasando, porque ya pasó un tiempo, pasó un año, pasó 2, pasó 6 meses, no importa cuánto, no puede pasar más de 2 años. Ahí yo lo evalúo de nuevo antes de que empiece el juicio para ver qué sucede. ¿Por qué? Porque tengo que estar viendo a ver si entiende lo que está sucediendo, de qué se lo está acusando, si le están ofreciendo, por ejemplo, un acuerdo abreviado, en donde, por ejemplo, las partes se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, a ver, mirá, vos mataste a otra persona, te corresponden 20 años. Ahora, si querés, podemos hacer un acuerdo, defensa y acusación. Obviamente tiene que estar todo de acuerdo. En vez de 20, te va a pedir 12, 13 años. Bueno, si estamos de acuerdo, firmamos todo, vos te haces cargo que mataste a esta persona y en vez de cumplir 20 años, cumplís 13. Entonces así se aceleran todos los tiempos y al acusado le conviene en el caso de que haya sido culpable, ¿no? Por supuesto. O que se las vea negras en el juicio. Entonces, antes de que empiece el juicio, hacen ese acuerdo. Para hacer ese acuerdo y firmar ese acuerdo, el juez tiene que ver que el tipo y que el que va a firmar, el acusado, esté en condiciones mentales de hacerlo. Eso es el artículo 109. ¿Se entendió? Bien. Y la imputabilidad es el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34, es decir, es el artículo que nos atañe a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque es el que discute la imputabilidad o la inimputabilidad. Vieron que con este caso, con dos casos de Santa Fe, con el caso de Jeremías Monzón, que fue asesinado en el sur de la ciudad por otros menores, o en el caso del chico de San Cristóbal, lo tienen en los casos, ¿no? Se discutía la imputabilidad y se decía, bueno, no, va a cambiar la ley penal juvenil porque la ley dice que a partir de los 16 años recién es imputable, antes es inimputable. Bueno, perfecto. De esto se trata. La inimputabilidad, que habla de que el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de facultades mentales, por alteraciones morbosas de las facultades mentales, o por un estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. ¿Tá? La persona que tiene esto va a ser declarada inimputable. Entonces es como que pone tres grupos de causas.
insuficiencia de facultades mentales, alteraciones morbosas y estado de inconsciencia. ¿Tá? Cuando habla de insuficiencia de facultades mentales, una de las causas es esto que le decía recién. Los casos estos, en donde la edad es menor de 16 años, y lo que se está discutiendo, baja la edad de imputabilidad, es esto, bajar y modificar el artículo 34. ¿Qué pasa con esto, con el Código Penal, que no pasa con el Código Civil? El Código Penal es de 1921, todavía no se modificó, se está intentando modificarlo, pero no es fácil, entonces se tomaron su tiempo los muchachos, entonces estamos 100 años de ese Código Penal y las cosas han cambiado, entonces por supuesto que no es lo mismo todo. Hay una forma de modificar que es sentar precedente con los fallos de la Corte Suprema, que va sentando precedente y va modificando algunas cosas, pero necesitamos un nuevo Código Penal. Entonces, la insuficiencia de facultades mentales que hace que seas inimputable hoy es esto de edad menor de 16 años, pero esto va a cambiar a menor de 14 años. ¿Está? De todas maneras, es una línea que es burdo pensar de que porque trazamos la línea más abajo y pasamos de 16 a 14, no haya un pibe de 13 que esté entendiendo lo que hace cuando mata a otro. Entonces, bueno, habrá que ver de qué manera se modifica esto, pero bueno, no va a traer ninguna solución a nada, básicamente. Baja un poquito la vara, pero nada más. Y el otro caso es los retrasos madurativos en distintos grados que afectan el desarrollo del juicio crítico de la realidad. Entonces, cuando tengo a un retraso madurativo, a una persona con un retraso madurativo, me acerca la posibilidad de ser declarado imputable. No todos los casos son iguales, entonces acá no hay generalidad, no existe la generalidad de los casos. Entonces, no puedo decir, bueno, tengo un retraso madurativo, es imputable. No, no funciona así. Cada caso es evaluado detenidamente. Entonces tenemos los retrasos madurativos leves, que en el vocabulario del Código Penal lo habla como un débil mental, el moderado que lo habla como un imbécil, el Código Penal, fíjense los vocablos totalmente desactualizados, y el retraso madurativo grave o profundo, que se llama la idiocia o el idiota, básicamente. Entonces, obviamente, los retrasos madurativos graves o moderados me acercan mucho a la posibilidad, sobre todo casi seguro, a la posibilidad de una inimputabilidad, que no entiende lo que está haciendo. Generalmente ocurren delitos por impulsividad, por reacción instintiva, por ejemplo, de alguna lesión, por cuestión de agresividad sin mirar a quién, y no, obviamente no entienden. Pero los retrasos madurativos leves hay que evaluar caso a caso porque hay casos que entienden lo que estaban haciendo y casos que no. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Otro grupo de causas, el de las alteraciones morbosas. El Código Penal habla del enajenado, el alienado, tiene que ver con los trastornos graves de la psiquis, en patologías graves psiquiátricas, como la bipolaridad, la demencia, ahí sí la demencia, la psicosis por causas médicas, por sustancias, y la psicosis como la esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, esos son declarados inimputables si no comprendieron la criminalidad de sus actos. No es que todo esquizofrénico es inimputable, no. Todo bipolar es inimputable, tampoco. Todo demente o todo Alzheimer es inimputable, tampoco. Entonces, cuidado, esto es caso a caso. Nosotros evaluamos el caso a caso. El juicio de la realidad tiene que estar desviado y tenemos que diferenciarlo, y quiero que también se lleven este concepto, por favor, no confundir psicópata con psicótico. ¿Se entiende la diferencia del psicótico y el psicópata? El psicótico, psicosis, tiene que ver con la esquizofrenia, con una patología grave, psíquica. ¿Está? Eso es el psicótico o el que tiene una psicosis, que dentro del grupo de la psicosis tenemos la paranoia, tenemos la esquizofrenia, no es solamente la esquizofrenia, tenemos la paranoia, la esquizofrenia, la parafrenia, ¿sí? Son distintos tipos de psicosis. Obviamente, la más frecuente es la esquizofrenia. Y lo más frecuente es que nos lleve al punto de la inimputabilidad. Ejemplo, si ustedes se acuerdan, el chico que atropelló
que iba por la calle, por una avenida acá de la ciudad de Santa Fe, en un auto y choca desde atrás otro auto y mata a un nene que iba en el asiento de atrás. Bueno, no sé si lo ubican el caso. Bueno, en ese caso, muy ¿Es el de la mediático, costanera o no? Ah, no. no, 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 estaban cruzados de verdad. no, ese no. El de Salvador del Carril, uno que iba por Salvador del Carril. El flaco iba a 1000 por hora por todas las calles. Y bueno, va a 1000 por hora por calle Salvador del Carril. El auto adelante frena por un lomo de burro, pumba, se lo lleva puesto de atrás. Mata a un nene de 10 años. Entonces, obviamente, el flaco sale, baja del auto, tiene una conducta muy errática, lo detienen ahí al toque, lo vamos a evaluar. Bueno, en un paciente que estaba alucinando y delirando y estaba en un estado psicótico total, cazando demonios. Bueno, después están todos los audios, todo lo que venía diciendo arriba del auto, los testigos que estaban ahí, etcétera, etcétera, un montón de indicios y obviamente sus antecedentes psiquiátricos, no solamente ahí durante el accidente, antecedentes de un montón de años de su esquizofrenia y posterior también. Bueno, inimputable. Entonces fue que pasó, fue a una institución a estar internado para estabilizarse. Diferente a el psicópata. Ejemplo, también si se van a acordar en el caso de Santa Fe, un flaco que va una Navidad, 2016, a Sauce Viejo, mata a 2 personas, ahí roba una camioneta, sería su ex suegra y su pareja, le saca la camioneta, va a Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, sube al edificio, lo espera a su ex suegro, lo mata, entra al departamento y lo mata a su ex cuñada. Su ex mujer estaba ahí adentro, se encierra en la pieza, zafa, y había otra nena de 15 años que le dice, pará, pará, no me maten, no la mata, se va todo ensangrentado, a las 2 cuadras lo detienen. Bueno, el tipo a las 2 horas lo estábamos entrevistando. Y es un tipo que comprendía perfectamente todo, que tenía aspectos de la personalidad psicopáticos. Entonces eso es lo que quiero que diferencien, la psicopatía, que esas personas que no les importa nada, esas personas que matan y no se les mueve un pelo, esas personas que son frías, que son mentirosas, que son manipuladoras y que no son todos delincuentes. ¿Sí? Es decir, no todo psicópata es delincuente y no todo delincuente es psicópata. ¿Se entiende? Eh, entonces, hay muchos psicópatas que son delincuentes, antisociales y delincuentes que son evidentes, pero hay muchos que no. Hay muchos que pueden matar, hay muchos que no, que son, digamos, directivos de una empresa, héroes de guerra. Generalmente tienen cargos altos porque tienen una gran tolerancia al estrés, pero tienen esta particularidad. Son gente que no tiene empatía, no se ponen en el lugar del otro, cosifican y mienten y son eh, este, muy eh, eh, seductores y son muy hábiles. Entonces, bueno, son gente que no comprenden, digamos, como nosotros las cosas, pero no es que están fuera de la realidad. Saben muy bien toda la realidad y comprenden la realidad, pero no tienen una lógica como la nuestra. Entonces, no les importa, si tienen que pisarle la cabeza a alguien para avanzar, lo van a hacer. Bueno, ese tipo de personas son imputables, ¿sí? Esas personas van a la cárcel. O sea, no confundamos los conceptos, de eso iba, ¿no? Y el tercer grupo de causas es los trastornos profundos de la conciencia, que tiene que ver con la exclusión de la conciencia al momento de cometer el hecho. Acá el juicio está suspendido. ¿Y cuándo pasa eso? Y bueno, cuando tenemos, por ejemplo, una persona con convulsiones que tiene un episodio convulsivo y se lleva puesto a alguien, está manejando, se lleva puesto a alguien, pum, estaba teniendo una convulsión, no era coherente, no era consciente de nada. ¿Sí? Lo mismo con el que tiene una embriaguez, es decir, está intoxicado, no tiene conciencia de lo que está haciendo.
Ahora, ¿qué pasa? El que está alcoholizado, ¿va preso o no va preso? Se suben al auto totalmente borrachos. Se llevan puesto a alguien y lo matan. ¿Vas preso o no vas preso? Yo creo que sí. Sí. ¿Y cómo? Si acá dice, está en lo profundo de la conciencia, o sea, está inconsciente, porque está re borracho. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se juzga? ¿Qué piensan? Porque fue propia responsabilidad de la persona al embriagarse y manejar, porque está prohibido. Claro, cuando vos estabas tomando alcohol y te estabas emborrachando, lo hiciste voluntariamente, ¿no? Nadie te obligó, nadie te puso una pistola en la cabeza para hacerlo. Si te lo hizo, ahí sí puede entrar en Claro. esta causa. Ahora, o si tomaste un vaso de algo y te puso algo en el algo y quedaste inconsciente, ahí sí, pero si no, no. ¿Por qué? Porque se juzga tu conducta previa. Es lo mismo que el que estaba convulsionando. Ajá, vos estabas convulsionando. ¿Vos sabías que tenías convulsiones y que estabas descontrolado con epilepsia y aún así te subiste a un auto a manejar y a llevar un pasajero? Por ejemplo, ¿qué pasó, caso real. Y aún así te subiste, bueno, sos un irresponsable, un imprudente, entonces sos culpable. ¿Se entiende? Ahí la ley eh, aplica un principio que es condenar la conducta previa. ¿Mm? Por eso, y aparte, imagínense qué mensaje sería para la sociedad decir, no, estás embriagado, sos inimputable, salís libre. ¿Me entendés? Sería un mensaje nefasto. Entonces, no puede ser así. Es más, hasta es un agravante. Entonces, se castiga fuertemente esa conducta. Porque si no, saldrían todos a matar a toda la otra persona y se chupan y listo, ¿no? Salgo a matar. Bueno, listo, esto no sucede. Por este motivo. Porque yo estaba tomando con los pibes en la esquina y sabía que estaba tomando y que me tomé 10 porrones y me iba a emborrachar. ¿Está? La diferencia está en esto que decía la compañera. Bueno, si te meten una pistola en la cabeza o te meten algo en la bebida y no te diste cuenta, o tuviste una embriaguez patológica, que es aquella persona con un problema metabólico que tomaron un vasito y que le originó una reacción desproporcionada, que o sea, nunca, de una recontra mil excepción, o sea, no sucede frecuentemente. ¿Está? ¿Entendió? Así que, si no, es imputable. Bueno, entonces, por las causas que antes mencionamos, no comprendió la criminalidad del acto ni dirigió sus acciones. Entonces ahí es el juez que analiza lo que nosotros decimos, mire, señor juez, el señor XX estaba manejando y le decía que tenía que cazar demonios, una voz, tiene un diagnóstico de esquizofrenia, eh, no comprende la criminalidad del acto por tener una alteración morbosa de sus facultades mentales. Punto. Después el juez dice, ah, me gusta, está bien, coincido. O el juez dice, la verdad, no me cierra, voy a pedir otra pericia. O sea, no es que él dice, no me cierra y digo, no, es imputable porque se me da la gana. No, tiene que pedir otra opinión experta para decir, bueno, contrarrestar ese informe. ¿Se entiende? El juez, el informe no es vinculante, es decir, no le obliga al juez a decir, bueno, está bien, lo que dice el doctor, palabra santa. No, vamos a ver. ¿Está? Nosotros no le vamos a decir imputable o inimputable. Nosotros decimos eso. Mire, yo detecto esto, usted diga. Bueno, este es el que le decía el cuádruple homicida, ¿no? Este es el que evaluamos al toque de haber cometido el hecho. Perpetua. Un psicópata, perpetua. El tirador de grano, lo internaron en el Borda, estaba en cabildo y juramento, pumba, tiraba, fue 3 veces, la tercera vez le tiró a una multitud, le dio a un pibe de 18 años y lo mató. Alucinaciones auditivas, esquizofrenia, internado en el Borda. Inimputable.
La emoción violenta, recuerden que es atenuante, no es condición de inimputabilidad. Entonces, el estado de emoción violenta no implica que haya una situación que perdí el juicio, sino que hay una emoción violenta, ejemplo típico, esto de entran a una casa, la están golpeando, no sé, a mi hija fuertemente, y bueno, el tipo reacciona, se puede zafar y agarra un cuchillo y le da 200.000 puñaladas. Y no puede parar, no puede parar, no puede parar. O sea, totalmente perdido, conmocionado por la emoción. No cualquier emoción. ¿Tá? Es muy difícil de demostrar. A veces las partes invocan esta forma, pero no es tan sencillo y no pasa en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero fíjense que, claro, es tentador, porque fíjense que un homicidio simple lo baja de, no sé, 20 años a 7, a 6. Es una cosa muy eh, tentadora para las partes, pero sobre todo para la parte defensiva, pero es muy difícil de probar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un estado de conmoción tres elementos. Estado de conmoción del ánimo, que tiene que ser violenta, no es, bueno, pasó ayer esto, fui a buscar un revólver a mi casa, pasó el otro día, a los 2 días lo maté. No, eso no es una emoción violenta. Tiene que ser violenta la emoción, tiene que ser, y no puedes controlar los impulsos. Y tiene que haber una causa provocadora externa que amerite esa reacción. Bueno, este es un caso que un psicópata como Fernando Farré que fue a discutir los términos de un divorcio con su exmujer en una casa de un country y la mata con un montón de puñaladas, pero bueno, él preparó la escena como para pensar o para hacer pensar de que fue emoción violenta y no, la verdad que después se vio en un montón de elementos que estaba totalmente premeditado. Cuando hay premeditación, chau, echa por tierra la emoción violenta. También lo mismo con el baterista de Callejeros, el caso Wanda Tadei, de Eduardo Vázquez, era el baterista, que también mató a la mujer, la quemó, la prendió fuego y bueno, en un primer momento eh, lo declararon, o sea, le dieron la emoción violenta, luego apelaron y lo dieron marcha atrás con esto, porque él decía que, bueno, había quedado con un trauma después de lo de Cromañón y que estaba en condiciones postraumáticas y que cuando pasaba ciertas cuestiones, él como se nublaba y no podía comprender lo que hacía, etcétera, etcétera. Bueno, pero después se demostró de que también había una situación de violencia de género de larga data y bueno, no fue la figura de emoción violenta. Entonces, ¿qué hacemos con lo que le declaramos la inimputabilidad? Bueno, la medida de seguridad. Que la medida de seguridad es esto de llevarlo a un lugar para seguridad de él y de los demás, de la sociedad. Entonces tiene un argumento que es preventivo, que es la estimación de peligrosidad de la persona, que ahí donde tenemos que ver la duración de este argumento, protegiendo a la comunidad de los riesgos de este tipo. Y el otro es el argumento terapéutico a los fines de superar las objeciones al modelo preventivo. Se busca esto de decir, bueno, sí, más allá de cuidar la sociedad, también hay un argumento que tiene que ver con, bueno, la medida curativa, educativa para esa persona. Entonces, con esos dos argumentos, lo que se hace es internar a esa persona en un lugar hasta que esté estabilizado. ¿Cuál es el conflicto? Que para hacer cesar la medida se exige la curación muchas veces y que si hay una patología como la esquizofrenia sabemos que no se cura. Entonces, ahí tenemos un problema. El otro problema es la peligrosidad. ¿Qué es la peligrosidad? Cuando nos piden evaluar la peligrosidad es evaluar con qué porcentaje o con qué nivel de probabilidad puede volver a cometer un crimen. Lo cual es bastante complejo de decir. Yo lo puedo establecer en términos de probabilidad y no de certeza. Entonces, pero si el juez me pide esa pericia de peligrosidad para
darle el alta o el visto bueno al alta que le da el equipo terapéutico. Entonces, como dice Jiménez de Azúa, es esto de la probabilidad de que cometa un hecho delictivo en el futuro. Acarrea gran incertidumbre a las garantías individuales porque lo único que puedo constatar es la probabilidad, una certeza. No tengo la bola de cristal. Sí puedo tener elementos que me ayuden a discernir si es más probable o menos probable, nada más. Entonces, ahí hay un conflicto porque se me plantea, es lo mismo la peligrosidad que la enfermedad, en la duración de la enfermedad. ¿La ausencia de peligrosidad implica la curación? No, muchas veces no. Entonces hay un debate sobre el tiempo de la medida porque a veces pasa más tiempo por un hecho menor, no digo delitos tan graves como el homicidio, pero por ahí delitos menores que pasan años y años internados, y además porque no hay alternativas intermedias. Entonces hay que ver el delito y el tiempo de la medida, porque a veces está instalado en la sociedad de que, bueno, se creó imputable, que vivo. Y la verdad que después se dan cuenta de que pasa más tiempo que hubiese correspondido si hubiese sido declarado imputable. Está bien, no va a la cárcel, va a una institución psiquiátrica, pero así que bueno, tiempo de peligrosidad no es igual a tiempo de tratamiento. Así que bueno, son todos interrogantes que se plantean en cuanto a esto de la peligrosidad. Bien. Bueno, fuimos un poco volando para que entre todo, pero bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que le haya quedado ahí el tintero? Los casos que les nombré los tienen, ¿no? Capaz que los que están viejos, los últimos que nombré de Buenos Aires, esos son más viejos, pero los de acá de Santa Fe los tienen, ¿no? Yo más o menos. Ujú. Y lamentablemente tenemos muchos casos, ¿no? Así que tenemos mucha experiencia. Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado? Si no, se la pueden transmitir también al doctor No. Pimpinela. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Como digo, fuimos volando por un montón de conceptos, así que hay cosas que obviamente van a quedar ahí, que se pueden profundizar muchísimo más. Pero bueno, un poco era